Hola chicos y chicas, esta es una de las clases asincrónicas que he anunciado anteriormente para reponer algunos contenidos que por diversas razones no hemos podido profundizar en las clases y también para repasar algunas otras en las que tal vez no hemos tenido mejor desempeño. Para las clases hoy vamos a hacer un repaso de probabilidad, ¿verdad? Vamos a empezar definiendo entonces un espacio muestral como un conjunto, ¿verdad? Omega, en el que vamos a situar todos los eventos de un fenómeno aleatorio. Con base en ese espacio muestral, ¿verdad?, vamos a definir un subconjunto dentro de ese omega, ¿verdad?, que va a cumplir con dos condiciones. La primera es que si un evento pertenece a ese subconjunto, entonces su complemento también. Y la segunda característica es que si varios eventos pertenecen a ese, entonces la unión de esos eventos también pertenece a ese. Con estas propiedades, ¿verdad?, es que podemos construir muchísimas características de las variables aleatorias porque son el fundamento de la medibilidad. ¿Okay? Entonces el sigma álgebra, ¿verdad?, contiene todos los sucesos de interés de un espacio finito numerable, precisamente, ¿verdad? Y vamos a definir dentro de todos esos sigma álgebras posibles unos específicos, los de Borel, que es cuando vamos a tener a los números reales, ¿no? La idea es que tengan una intersección, ¿verdad?, que incluya todos los intervalos de la forma de menos infinito hasta x. Esa es una característica fundamental en estos borelianos. Podemos definir de manera formal una función de probabilidad como la relación que tiene como dominio un sigma álgebra, ¿verdad?, S, de un espacio muestral sigma hasta un codominio 0,1 que cumple con que la probabilidad de todo el espacio es igual a 1 y que si los eventos A1, 2 hasta n que pertenecen a S, a espacio muestral, son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión de todos esos elementos es igual a la suma de todas sus probabilidades, ¿verdad? Podemos definir con base en esas dos características una terna, ¿verdad?, como omega, S y P como un espacio de probabilidad. Va a ser un valor que va a tener esa terna, va a cumplir con esa terna, es decir, que un espacio de probabilidad siempre va a tener al menos un valor relacionado con eso. Y la probabilidad de un evento A subcondicionada a que eso sea otro evento, la podemos representar, ¿verdad?, como la probabilidad de A dado B, que es en términos de estimación, ¿verdad?, pues digamos que tenemos que calcular la probabilidad de A y B dividido entre la probabilidad de B, ¿verdad? Esto lo que nos da, ¿verdad?, es que cuando dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de su intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿verdad? Esos dos elementos son muy importantes desde el punto de vista del análisis de la regresión lineal y de las funciones que hemos definido como la función poblacional, precisamente porque los estimadores y la covarianza, por ejemplo, que definimos para los residuos y las variables independientes, ¿verdad?, van a presentarse precisamente como un valor esperado, ¿verdad?, una probabilidad condicionada. Entonces, ¿verdad?, todos estos elementos que pues nos determinan o nos caracterizan a las variables aleatorias, ¿verdad?, son muy importantes porque precisamente las relacionamos con estos elementos. También hemos de decir que una función de distribución asociada a un modelo de probabilidad P, como los que acabamos de definir, sobre R, es decir, que vamos a utilizar un boreliano, es una función f que va de R como codominio hasta valores de los 0 a 1. Y la vamos a definir como una f de x mayúscula igual a la probabilidad contenida que va desde menos infinito hasta x, ¿verdad? Entonces aquí vamos a presentar precisamente entonces cómo es que se representa o cómo se modela una variable aleatoria, ¿verdad? Ya esto habíamos visto algo en otro momento, ¿verdad? Por definición sabemos que toda función de distribución de probabilidad f cumple con 4 condiciones, ¿verdad? Estas las hemos presentado en una clase, pero la retomamos, ¿verdad?, en esta idea de repasar ciertos contenidos. El primero es que el límite, cuando el valor x, ¿verdad?, tiende a menos infinito, la probabilidad tiene que ser 0. Y que el límite, cuando la variable tiende a más infinito o a su límite superior, ¿verdad?, va a tender a 1. O sea, el área bajo la curva va a ser igual a 1. También tiene que cumplir con las características de que sea creciente y tiene que cumplir con la característica de que sea continua por la derecha. Es decir, que si quisiéramos demostrar que una función es una función de probabilidad, tendríamos que demostrar que esa función cumple con esas características. Por ejemplo, tomemos la función
f de x igual a e a la x dividido entre 1 más e a la x, ¿verdad? Definido para todo valor de x en R. Entonces, si tomamos esa función de, ¿verdad? Y queremos demostrar o probar o demostrar que efectivamente es una función de probabilidad que sigue una variable aleatoria, ¿verdad? Tendríamos que mostrar que cumple con estas propiedades. Una manera podría ser, por ejemplo, calculando el límite, ¿verdad? Para determinar el primer planteamiento, la primera conjetura, ¿no? De x hasta menos infinito. Entonces tomamos el límite, ¿verdad? De esta función, la reexpresamos, ¿verdad? De acuerdo con las propiedades de las funciones, ¿verdad? De exponenciales en este caso, ¿verdad? Y tomando, ¿no? Que un valor negativo, perdón, un valor muy grande en el denominador, como 1 entre e a la x creciendo, va a tender a 0, ¿no? Entonces eso nos permite determinar que el numerador de la expresión va a tender a 0, mientras que en el denominador podemos ver que los valores van a tender a 1 más 0. Por lo tanto, ahora podemos decir que el límite inferior de esa función efectivamente es 0. Tomamos la misma función, vamos ahora a probar que el área bajo la curva sea igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Calculamos el límite de esa misma función, ¿verdad? Podemos hacer una sustitución para realizar este límite y poder tener un resultado más contundente, ¿no? Diciendo que 1 más e a la x es igual a y, de tal forma que e a la x es igual a y menos 1, y definimos el nuevo límite, tal que si x tiende a infinito, entonces y tiende a infinito, ¿verdad? Y eso pues se verifica. Entonces tomamos el límite de y cuando tiende a infinito de y menos 1 entre y, ¿no? Lo cual lo podemos expresar como límite cuando y tiende a infinito de y entre y menos 1 entre y. Y retomando el límite de y cuando tiende a infinito es 1, ¿verdad? 1 menos 1 entre y 1 entre y nos daría 0, y por lo tanto podemos decir que cumple también con la segunda propiedad, ¿verdad? Para mostrar que es una distribución de probabilidad. Luego, ¿verdad? Siguiendo en este mismo ejemplo, ¿no? Mostrando cómo una función cumple con las características de una función de probabilidad, ¿no? Y que en términos muy estrictos podríamos decir que hay una variable aleatoria, ¿no? Que relaciona ese conjunto de los reales a través de un boreliano, ¿no? Que es como un espacio es una relación que nos va a conectar todos los eventos muestrales con valores en la recta real, ¿no? Y a partir de esa relación es que estamos haciendo este análisis. Entonces, mostrar que la función f que acabamos de identificar es creciente, ¿verdad? No podemos detenernos demasiado en esto, porque en todo caso es una función exponencial, pero podemos ver que para un valor x a mayor que 0, podríamos sumarle un a cada una de las variables y vamos a verificar que efectivamente va a tender a ser mayor, ¿verdad? Y también la otra característica es que f sea continua por la derecha, y puede ser para mostrar de otra forma, pero prácticamente por la estructura podemos ver que sí es así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También siguiendo en estas definiciones, como en este mismo repaso, ¿no? de qué son las distribuciones de probabilidad en los casos continuos, ¿verdad? Que aplica también para los casos discretos, me mantengo en los casos continuos por la facilidad del uso del cálculo diferencial integral, pero, ¿verdad? A través de otros métodos también es posible tener las distribuciones de probabilidad para casos discretos, ¿verdad? Entonces, bueno, del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que es que podemos obtener la función a partir de una función a partir de la integración de su derivada, ¿no? ¿Verdad? En intervalo AB, ¿verdad? Podemos decir que entonces la función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria se define como la integral que va desde menos infinito hasta x de f de t, donde t nada más es la variable de integración, ¿verdad? Y esto va a cumplir que toda función de densidad de probabilidad tiene ciertas características, ¿verdad? Una es que el valor va a ser mayor o igual a 0 para toda x que va de menos infinito hasta infinito. Y la otra característica es que el área bajo la curva, desde los límites, en este caso de menos infinito hasta más infinito, podemos definir otros límites, ¿no? De a hasta b, ¿verdad? Va a ser 1. Es decir que vamos a tener que también la función de densidad de probabilidad va a tener esa característica, ¿no? de que el área bajo la curva va a ser 1. Podemos ver, ¿no? Un ejemplo para establecer, ¿no? que una función f
es una distribución de probabilidad, ¿no? Es una función de densidad de probabilidad y que a partir de la integral de esta función, ¿verdad?, podemos obtener la distribución de la misma. Es decir, que, ¿verdad?, como decíamos, podríamos tomar esta integral para calcular la función de densidad, ¿no? Entonces podemos tomar esta función para calcular la función de densidad, ¿no? Entonces integramos esta función desde los límites a los que nos está definido, es decir, para todo valor mayor de 0 va a ser la función, el criterio e a la x, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que este e y este menos 1 en el exponente son los parámetros que vamos a ver a continuación, ¿no?, de esta función de densidad de probabilidad. Pero bueno, entonces si integramos de acuerdo con los límites que nos define la función, ¿verdad?, entonces de 0 a menos x, ¿no? Como no tiene discontinuidades, podríamos hacer una sustitución, ¿no?, para ver que si reexpresamos esta integral, ¿verdad?, y recordamos que el límite cuando e a la menos x es igual a 1 entre e a la x y esto es igual a 0, entonces obtendríamos que el valor que se encuentra en el área bajo la curva de los límites que nos definen la función es efectivamente 1, ¿verdad?, que es una de las condiciones que tenemos que probar entonces para caracterizar esta función como una función de densidad de probabilidad, ¿ok? Y también como se tiene que para todo valor que vaya de menos infinito a 0, ¿verdad?, esa función va a ser igual a 0, es decir, que para todos los otros valores es 0, entonces el área que se encuentra sobre esta parte definida ya suma 1, entonces 1 más 0 va a seguir siendo entonces 1 y por lo tanto, ¿verdad?, podemos considerar que es una función de densidad de probabilidad. También podemos definir el valor esperado de una variable aleatoria, ¿verdad?, x, como o a partir de su función de densidad de probabilidad, y por eso es que este repaso es tan importante, porque tenemos que ver entonces cómo las diferentes distribuciones de probabilidad que utilizamos en el análisis, o sea, dígase la distribución normal, la distribución t, la chi cuadrado, ¿verdad?, la distribución f, ¿no?, siguen una función de densidad de probabilidad, particularmente además porque esas son continuas o están definidas para esos espacios. Entonces, lo que podemos ver en este tipo de repaso son precisamente los conceptos base a través de los cuales estamos manejándonos en el análisis específicamente econométrico. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, decíamos entonces que el valor esperado de una variable aleatoria va a ser la integral de la variable aleatoria multiplicado por su diferencial, ¿no? Entonces x por f de x, ¿no? Y cuando esa integral exista, entonces lo que podemos decir es que obtenemos el valor esperado de esa función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que recordar, ¿no?, que estamos hablando de una variable aleatoria, ¿verdad?, que tiene una función que distribuye su probabilidad y que aquí tenemos una densidad de esa probabilidad, ¿no?, y que esa función de densidad tiene ciertas características. Por ejemplo, un valor característico en esa función de densidad va a ser su media. Entonces, si esa integral existe, eso quiere decir que esa función de densidad de probabilidad tiene media, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, ¿verdad?, veamos la siguiente función de densidad que tiene estos parámetros. Un medio, bueno, f de x es un medio por 2 menos x para todos los x que se encuentren entre 0 incluido hasta 2 incluido. Y va a ser 0 para todos los valores que pertenezcan desde menos infinito hasta 0 abierto y desde 2 hasta infinito abierto. Entonces, ¿verdad?, ya aquí tenemos los límites de integración, vamos a ponerlos, ¿no?, y a definir entonces x, como nos dice la fórmula, por f de x, es decir, y los límites de 0 a 2, ¿no? Entonces, distribuyendo, ¿verdad?, la multiplicación y luego integrando, ¿no?, porque además es una función, ¿verdad?, que se puede integrar directamente, ¿no?, y evaluando en los límites, vamos a tener entonces que realizando las multiplicaciones y las cancelaciones, vamos a llegar a que esto es equivalente a 2/3, y por lo tanto el valor esperado de esta distribución de probabilidad que tenemos acá,
¿verdad?, va a ser el valor esperado 2/3. Y así con todas las demás distribuciones de probabilidad. Que, por ejemplo, estemos hablando de la distribución de probabilidad gamma y que su función, ¿verdad?, sea muy difícil como para poder realizar ese cálculo. Bueno, precisamente por eso es que utilizamos los paquetes estadísticos. Porque los parámetros que tienen estas funciones de probabilidad pueden complejizarse muchísimo, ¿verdad? Pero entonces podemos ver que estos procedimientos los podemos definir de manera teórica, ¿no?, para entender justamente qué es lo que está pasando, qué características tiene y cómo eso nos puede servir en el análisis, ¿no? Entonces también podemos en esa misma línea, ¿no?, demostrar que la varianza de una variable aleatoria va a ser el valor esperado de esa variable menos su media al cuadrado. Y esta fórmula es muy importante, ¿verdad? No vamos a entrar en esa demostración específicamente, se las dejo para que ustedes la puedan repasar en otro espacio, pero van a ver que es fundamental, en casi todas las demostraciones reaparece, ¿no? Y porque en términos muy estrictos, el análisis de esos residuos son fundamentales para la econometría. Entonces, bueno, podemos decir, ¿no?, afirmar con base en toda la evidencia estadística, ¿verdad?, que esa varianza la podríamos definir de esa manera. Y también podemos decir que si x es una variable aleatoria, entonces el késimo momento alrededor del origen está dado por la función que va del valor esperado de x a la k, ¿no?, con cada 1, 2 hasta todos los valores que queramos. Entonces podemos calcular los momentos alrededor del origen realizando ese valor esperado, ¿verdad? Entonces con la fórmula que acabamos de ver de valor esperado podríamos tomarlo, sustituirlo en las diferentes distribuciones de probabilidad, dígase la Poisson, dígase la lambda, dígase todas las que ustedes quieran, y aplicar esta fórmula, ¿no? O sea que el valor esperado de la variable aleatoria a la k, pensando en el tipo de momento, ¿verdad?, nos va a dar el momento respecto al origen, ¿verdad? ¿Por qué respecto al origen? Porque también podríamos tomar el késimo momento alrededor de la media, o késimo momento central, que vendría a estar dado como el valor esperado de eso que decíamos que es la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, ahí lo que vamos a tener es a nuestra variable aleatoria, ¿verdad?, respecto de su media, ¿verdad? Y entonces con ese momento alrededor del momento central, ¿verdad?, vamos a poder obtener diversa información muy importante sobre nuestra distribución de probabilidad. De hecho, ¿verdad?, en términos de estimación y de estadística matemática, por decirlo así, no, se puede demostrar que si dos funciones de densidad de probabilidad tienen los mismos momentos, ¿verdad?, son la misma distribución de probabilidad. Y ese es un elemento fundamental para la estimación mediante el método de momentos, ¿verdad?, que tiene sus propias características. Hemos visto nosotros y nosotras en este curso hasta ahora el método de los mínimos cuadrados ordinarios, pero también es importante que veamos el método de máxima verosimilitud, así como ahorita estudiando las definiciones respecto de las distribuciones de probabilidad, podemos repasar un momento también de qué es el método de momentos, ¿no?, y cómo es que podemos utilizarlo para descubrir qué distribución de probabilidad es la que siguen nuestros datos, ¿verdad? Como les digo, a través de sus valores en los momentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los momentos de hecho que podemos utilizar para realizar esa identificación de datos con respecto a una distribución de probabilidad de una variable aleatoria? Bueno, el método de los momentos va a ser la fórmula MT, en el que va a ser el valor esperado de E a la T por la variable aleatoria X, ¿verdad? Si existe una constante B mayor que 0, tal que esta función MT sea finita para el valor absoluto menor que B, ¿no? Esta función generadora de momentos la podemos utilizar para caracterizar una variable aleatoria y poder decir cuál es el momento, ¿verdad? Y en realidad, ¿verdad?, se utilizan como medidas descriptivas para los datos que obtenemos, ¿verdad? Como veíamos, podemos obtener, por ejemplo, el momento relacionado con la media o con la varianza, ¿no?, con la kurtosis, con la simetría. Pero también lo podemos usar en un sentido teórico, ¿verdad?, como para demostrar que una variable aleatoria posee una distribución particular, que era justamente lo que les decía, ¿no?,
que si dos variables aleatorias poseen funciones generadoras de momentos idénticas, entonces poseen distribuciones de probabilidad idénticas, ¿no? Entonces, por eso los momentos es muy importante y que nos permite entender además mucho cómo se procede en otros tipos de estimación paramétrica en econometría, ¿verdad? Más allá de los mínimos cuadrados ordinarios, pero que se encuentra en el mismo marco porque se utilizan funciones y métodos que se asemejan. Si se tienen dos variables aleatorias, y y z, ¿verdad?, se puede encontrar además una función de distribución conjunta, ¿verdad? Y eso se va a dar cuando exista una función no negativa que cumpla con las condiciones de que el área, ¿no?, el área bajo la integral doble respecto de menos infinito hasta y de menos infinito hasta z, ¿verdad?, de t1 de t2, va a permitirnos o va a ser la manera a través de la cual se va a representar esa distribución de probabilidad conjunta, ¿verdad? Y esta función de densidad de probabilidad conjunta es muy importante porque va a estar compuesta, ¿no?, por al menos dos variables que van a seguir la misma distribución y que van a aportar a una misma distribución, ¿no?, de cierta manera específica, que es algo además que podemos estudiar con las funciones de densidad marginal. Si tomamos las primeras derivadas parciales, las derivadas parciales de la función de densidad conjunta, vamos a obtener la función de densidad marginal. Y esto es muy importante para nuestro análisis desde el punto de vista de la econometría, porque cuando estamos tratando de pensar en los aportes marginales que una variable tiene sobre la otra, como la mayor parte de la modelación micro e incluso macro que se hace, entonces esta idea de la densidad marginal de una variable respecto de otra, ¿verdad?, o de una distribución común, es fundamental para entender qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Porque finalmente lo que está pasando detrás de lo que nosotros y nosotras vemos en la salida de nuestro paquete informático o con la manipulación de datos que podamos hacer de los mismos, ¿verdad?, es algo relacionado justamente con distribuciones de probabilidad de este tipo, ¿no? Y lo que nos permite, en este caso, la función de densidad marginal, ¿no?, es hallar la probabilidad de una de las variables aleatorias consideradas, ¿verdad?, por ejemplo y1, ¿verdad?, sumando todos los valores que se acumulan en el eje, ¿no?, manteniendo el otro. Y la idea es relativamente intuitiva en el punto de vista de mantener constante una variable y ver cómo va cambiando la otra, ¿no? Entonces, si tenemos dos variables que siguen esa distribución de probabilidad, entonces al poner la otra variable fija podemos analizar ese comportamiento de esa que estamos permitiendo que varíe, y es justamente lo que nos va a permitir ver la función de densidad marginal, y es también mucho de lo que nosotros y nosotras tenemos en mente cuando estamos pensando en aplicar ciertos métodos, ciertas técnicas de análisis econométrico, ¿no? La utilización de cierto tipo de variables, como las variables dicotómicas que hemos utilizado, ¿no?, para tratar precisamente de capturar el efecto marginal que tiene una variable sobre la variable explicada. Entonces, esto es totalmente fundamental para tener un entendimiento de lo que está detrás de lo que estamos resolviendo. También tenemos que decir que si dos variables tienen una densidad conjunta y densidades marginales definidas, como anteriormente lo acabamos de hacer, entonces para cualquier valor de una de esas dos, de z2 por ejemplo, tal que la probabilidad sea mayor que 0, la función de densidad o la densidad condicional de y dado z, ¿verdad?, va a ser igual a la distribución de y y z juntos entre la densidad marginal de z, ¿verdad? Y con esta otra lo que vamos a estar tratando de capturar entonces es, dada una variable, cuánto se presenta la otra variable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que acabamos de ver, ¿no?, estamos encontrando una manera estadística de representar cómo debería verse el valor de la variable condicionada. Cuando tenemos nosotros y nosotras un ejemplo de este tipo en nuestra regresión lineal múltiple o incluso bivariada? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de los residuos, ¿no? Y vean aquí que aquí y y z, ¿verdad?, son dos variables aleatorias que siguen una misma distribución, y eso es algo que
desde el punto de vista de lo que querríamos nosotros y nosotras entre los residuos y la variable X, no sería deseable como tal. Es decir, que nosotros y nosotras acá ya, si lo comparáramos con otras probabilidades condicionales que hemos estado estudiando a lo largo del curso, podemos empezar a ver algunas características específicas, ¿no?, respecto de qué implica el que, por ejemplo, ¿verdad?, la media condicional de los residuos sea cero, ¿verdad? Eso es muy importante, y que aquí podemos ver justamente esas definiciones específicas, ¿verdad?, como funciones de densidad de probabilidad, en las que cobran evidencia las relaciones que mantienen entre sí de manera general, ¿no? Y también vamos a decir, ¿verdad?, que si Y y Z son variables aleatorias independientes, entonces la función de densidad conjunta va a ser igual a la multiplicación de sus funciones, cada una independiente individual, ¿verdad?, la multiplicación de ellas. Entonces, una manera de saber si dos variables aleatorias son independientes es probando si que se cumpla o no se cumpla lo que acabamos de ver. Y esto es muy importante porque para nosotros, ¿verdad?, y nosotras, en este análisis es fundamental que podamos saber, ¿no?, que tanto que nuestra variable o nuestras variables independientes tengan esa característica con los residuos, como también, ¿no?, de la variable explicada con la variable explicativa, ¿verdad? Porque eso es muy importante desde el punto de vista de lo que queremos probar o hacer con un modelo de regresión econométrica, ¿verdad? Porque vamos a destinar una serie de recursos para elaborar un modelo econométrico, ¿verdad?, que va a requerir consumo de información, de datos, etcétera, y nos gustaría que entonces los resultados que podamos obtener tengan la mayor rigurosidad posible dentro del marco de la disponibilidad de los datos, que es un elemento muy importante, que es, vamos a ver, desde el punto de vista de la probabilidad, algo ajeno, pero que interfiere, ¿no?, y que tenga, como les decía, el mejor fundamento teórico desde el punto de vista de la estadística que está de fondo, ¿no? Porque eso a veces simplifica muchas cosas, aunque a veces también puede ser que se nos sienta, que nos complique. Entonces, bueno, en todo caso, si quisiéramos hablar de independencia entre variables, ¿verdad?, ya sea entre las variables explicativas, ¿verdad?, que sería el problema de la multicolinealidad, o que estemos hablando de los residuos entre sí o los residuos con la variable explicativa, ¿no? Y eso que estaremos hablando de problemas como la autocorrelación. Entonces, esta idea de la función de densidad condicional es muy importante para nuestro análisis, precisamente porque algunas de las pruebas que hacemos para saber cómo están distribuidos nuestros datos están basados, como decimos, en estos conceptos, ¿verdad? Además, y muy importante respecto de los contenidos que queremos repasar, es que justamente en esta línea de estas funciones de densidad de probabilidad es que podemos definir la función verosimilitud, o L, como generalmente se define, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la función de verosimilitud básicamente lo que va a hacer es tratar de maximizar la densidad de probabilidad. Es decir, que dada una distribución de probabilidad, ¿no?, podemos decir, por ejemplo, de las que ya hemos visto, ¿verdad?, podemos decir esta función de densidad de probabilidad, por ejemplo. Ya aquí la definimos correctamente, es una función de densidad de probabilidad. Lo que nos dice la máxima verosimilitud es que va a buscar la mayor probabilidad, maximizar la probabilidad de esta distribución, ¿verdad? Entonces, puede ser esa, pero puede no ser esa. Podemos utilizar una distribución normal, una distribución binomial, una distribución de Poisson, claro, también considerando que sean continuas o discontinuas, pero el punto es que vamos a tomar una función de densidad, ¿verdad?, y vamos a maximizarlo. Y lo que entonces va a hacer, o lo que va a decir, ¿no?, es que teniendo y n observaciones muestrales tomadas variables aleatorias independientes que corresponden a valores poblacionales y que su distribución depende de un parámetro, y eso es importante, ¿verdad?, que entendemos por ese parámetro, la verosimilitud de la muestra se define como la densidad conjunta evaluada en Y1, Y2, Y2, Yn, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la función como tal, el procedimiento, es
tratar de maximizar la función sujeta a una restricción, ¿verdad? ¿Y cuál es esa restricción? Bueno, esos parámetros que definen. Anteriormente, ustedes se acuerdan, dijimos, tal vez muy rápido, pero bueno, ¿verdad?, que los números que acompañan a las funciones de densidad y de distribución son parámetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tomamos esta, que es una función de densidad, ¿no?, decíamos que tanto e como el menos 1 en la potencia son los parámetros de esta función. Entonces, esta función va a tener algunos parámetros. Entonces, para el parámetro 1, que estaría aquí, ¿verdad?, la función de verosimilitud calcularía el máximo valor dado ese parámetro, ¿verdad? Si tomáramos esta otra función, ¿verdad?, si tomáramos esa función de densidad, ¿verdad?, vean que lo que vamos a tener son cálculos iterados, pero podemos tomar esta función de densidad y aplicar el máximo de verosimilitud, ¿no? O sea que es un método que podemos aplicar en cualquiera de las distribuciones de probabilidad que tengamos bien definidas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, un medio es un parámetro de esta distribución, ¿no? Entonces, los parámetros que vamos a obtener supuestos a la hora de realizar la verosimilitud, ¿verdad?, al realizar la estimación de verosimilitud, van a ser esos de los que estamos hablando. Entonces, dados esos parámetros, ¿cuál va a ser la máxima probabilidad o el valor donde la probabilidad va a ser máxima, ¿no? Entonces, como decimos, selecciona estimaciones como estimaciones los valores de los parámetros que maximizan la verosimilitud, que la verosimilitud es la función de densidad conjunta, como la hemos definido anteriormente, ¿no? Y de esa muestra observada. Entonces va a ser, o vamos a ver entonces, ¿verdad?, un ejemplo con la distribución normal, ¿verdad? Vamos a tomar una variable aleatoria de y hasta n, de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Y la idea es que obtengamos los estimadores de máxima verosimilitud de mu y sigma cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que, bueno, L de mu y sigma cuadrado es la función de densidad conjunta de y hasta yn, porque son variables aleatorias continuas, y mu y sigma cuadrado son los parámetros, los estamos dando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reexpresarlo, si se quiere, ¿no?, como esa función de verosimilitud, ¿verdad?, dados estos dos parámetros de una función normal. Entonces va a ser el valor y dado es mu dado sigma cuadrado. Entonces, como son muchos, ¿verdad?, los vamos a multiplicar, y como son independientes, los vamos a multiplicar, y vamos a obtener luego, sustituyendo por la distribución normal, que tiene esta forma, ¿verdad?, un medio de sigma por la raíz de pi a la, ¿verdad?, esta es la distribución normal muchas veces, ¿verdad?, porque básicamente es lo que estamos haciendo, poniendo una distribución normal con esos parámetros, ¿verdad? Vamos a llegar entonces, realizando esa multiplicación de esa cantidad n de distribuciones normales a esta expresión, un medio de 2pi sigma cuadrado elevado a la n medios por a la menos un medio de 2 sigma cuadrado por la sumatoria de y menos mu al cuadrado, ¿ok? Es decir que esta distribución que vamos a maximizar, esa verosimilitud, esa densidad de probabilidad que vamos a maximizar, viene dada por esta forma. Así es como se expresa, precisamente por la dificultad algebraica que puede tenerse para llegar a una expresión así, es que muchas veces se tienen algunas dificultades para realizar algunas demostraciones, y también para algunos procedimientos matriciales. Por eso es que muchas veces solo con el uso de los diferentes programas que realizan estimaciones para estadística, ¿verdad?, esto ya se calcula automáticamente, pero desde el punto de vista de la expresión, ¿verdad?, nos da un resultado que está en términos de los parámetros, vamos a ver, y de la variable aleatoria. Entonces, ¿verdad?, si esta es la función de verosimilitud o básicamente la densidad de probabilidad conjunta, entonces podemos añadirle logaritmo a los dos lados, ¿verdad?, para asegurar varias cosas, de entre ellos que sea creciente, ¿no?, pero además simplificarla, ¿no? Y esa simplificación básicamente con el objetivo de realizar
la estimación de máxima verosimilitud aprovechando las características de primer orden. Es decir, linealizamos añadiendo los logaritmos, ¿verdad? Y luego vamos a derivar respecto a los parámetros, que en este caso eran mu y sigma cuadrado. ¿Para qué? Con el objetivo de igualar las derivadas a c, la primera derivada a 0 y de esa forma obtener un punto máximo. La función logarítmica es una función monótona estrictamente creciente, entonces no tendríamos que calcular la segunda derivada para saber si es un máximo o es un mínimo, ¿verdad? Solo por el hecho de que sea logarítmica ya vamos a saber que es creciente. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, vamos a tener que hacemos las derivadas parciales de la función de verosimilitud, que ya dijimos que es la función de densidad de distribución conjunta, ¿verdad?, de densidad conjunta, y vamos a igualar a 0 esas derivadas. O sea, al igualar a 0 estamos básicamente optimizando, estamos buscando el valor máximo. Ustedes se acuerdan que cuando hacíamos mínimos cuadrados ordinarios, lo que estábamos haciendo era minimizando. Bueno, aquí estamos maximizando. Estamos maximizando la probabilidad de que se den los valores y dados los parámetros, ¿verdad? Entonces igualamos a 0, ¿verdad? Siempre recordando básicamente pasos fundamentales básicos de cálculo diferencial integral, y podemos obtener que el estimador y barra es el estimador de máxima verosimilitud de la media mu, ¿verdad? Y sustituyendo esto en la segunda ecuación anterior, en la que estaba en la fórmula anterior, ¿verdad?, vamos a tener mediante un despeje un estimador de la varianza, ¿verdad?, que va a ser 1 entre n de la sumatoria de y menos y barra al cuadrado, ¿verdad? Y obtenemos mediante este procedimiento de calcular la función de densidad conjunta, luego añadir logaritmos, luego derivar respecto a los parámetros, igualar a 0 y resolver simultáneamente, obtenemos entonces estimadores de máxima verosimilitud, MLE por las siglas en inglés, tanto de mu como de sigma cuadrado respectivamente. Vemos, por ejemplo, que la media, o sea, la media que obtenemos mediante máxima verosimilitud no es sesgada, mientras que la varianza sí es sesgada, es un estimador sesgado, es decir, que la máxima verosimilitud nos está o nos podría estar maximizando la probabilidad, pero no necesariamente nos está asegurando una varianza insesgada, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver por el tema de los grados de libertad, ¿verdad?, respecto de la cantidad de grados de libertad que tenemos aquí en sigma cuadrado, ¿verdad? De hecho, eso es uno de los elementos que en mínimos cuadrados ordinarios se hace una corrección, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el estimador nos va a quedar sesgado, ¿ok? Entonces, la estimación de parámetros mediante máxima verosimilitud y esa estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad?, básicamente operan con las condiciones de primer orden, es decir, igualando la primera derivada a 0, y lo que hacen es obtener resultados tal que máxima verosimilitud maximiza la función de densidad de probabilidad de las variables aleatorias, la densidad conjunta, y los mínimos cuadrados ordinarios minimiza los residuos al cuadrado. Es decir, uno está procediendo maximizando, ¿no?, la función de densidad de probabilidad, y el otro está operando minimizando los residuos al cuadrado. Por eso es que para hacer mínimos cuadrados ordinarios, la función objetivo la construimos a partir de los residuos, mientras que en máxima verosimilitud la función la construimos a partir de la densidad de probabilidad, ¿no? Y por eso es que tienen funciones objetivo diferentes, que tienen resultados además que pueden ser muy interesantes en diferentes ocasiones, ¿verdad?, que pueden ser convergentes. Algunos, por ejemplo, en el caso de máxima verosimilitud, va a ser sesgado, ¿verdad? Y uno de los elementos que explica, aunque no fundamentalmente, hay teoremas muy importantes en la econometría que justifican incluso el análisis bivariado, ¿no?, la importancia del bivariado. Y esto en términos también de mínimos cuadrados ordinarios, porque eso es de gran relevancia y porque es su estudio casi continuo desde que la econometría existe. Bueno, básicamente el teorema Gauss-Markov nos asegura que estos mínimos, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad?, son mejores estimadores lineales y sesgados y con varianza mínima. Y esa varianza mínima comparada, es decir, cuando decimos son los mejores, ¿verdad?, mejores en relación con ¿qué? Bueno, con otros estimadores lineales como por ejemplo máxima verosimilitud.
¿verdad? Es decir, que si tenemos los dos estimadores obtenidos por máxima verosimilitud y obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios, podríamos compararlos y concluiríamos con Gauss-Markov que los MCO tienen varianza mínima, ¿verdad? A pesar de que también máxima verosimilitud es insesgado, pero eso entonces, ¿verdad? nos constituye una fortaleza de este método, pero no por eso tenemos que dejar fuera el análisis de máxima verosimilitud, fundamentalmente porque prácticamente también muchos otros modelos de probabilidad se construyen de una forma semejante como el que hemos construido máxima verosimilitud. Entonces, entender máxima verosimilitud también es abrir de verdad un poco la mente respecto de cómo se puede modelar la probabilidad, ¿verdad? Sí, a partir de las funciones de densidad, ¿verdad? O por ejemplo con los métodos momentos, que es otro, hemos visto ya varios, pero bueno, este método nos va a servir entonces para entender la lógica profunda, ¿verdad? De los modelos, principalmente además los otros que son probabilísticos como Logit y Probit, y ¿verdad? Para interpretarlos, para entender cómo se construyen fundamentalmente, ¿no? A nivel puntual de los estimadores ya hemos visto, hemos realizado ejercicios de esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora podemos comparar que tanto el método de máxima verosimilitud como mínimos cuadrados ordinarios dan estimadores que cumplen con condiciones, ¿verdad? Que hemos ya podido especificar. Esas condiciones, ¿verdad? Van a permitir, ¿no? Por ejemplo, que sean las condiciones de primer orden, yo te da paso, ¿no? Las que permitan obtener una solución que genera fórmulas generales que se pueden aplicar a casos concretos. Es decir, lo que nosotros y nosotras obtenemos con estos métodos son fórmulas generales que podemos aplicar. Entonces, por decir un ejemplo, para estimar los mínimos cuadrados ordinarios, en la regresión múltiple hemos utilizado la matriz beta i de x transpuesta por x, la inversa de x transpuesta por x transpuesta y, ¿no? Hay varios elementos. Uno es que estamos expresando nuestros incógnitas beta, ¿no? En términos de x y de y, solo en términos de esas dos variables. Y la otra es cómo se construye esta idea de hacer la inversa de esto, porque eso está relacionado directamente con el tema de los borelianos que veíamos al principio, ¿verdad? El principio de medibilidad lo podemos ver aquí de una manera muy contundente, ¿no? Porque de hecho lo que se dice es que la variable aleatoria x, ¿verdad?, induce una probabilidad en los reales y los borelianos de los reales, dada esta función de distribución de probabilidad, ¿no? Entonces aquí, digamos, para destacarlo como un elemento central en todo esto que venimos discutiendo y entender para qué lo estamos estudiando y cómo es que se modela una variable aleatoria, ¿no? Y también pero bueno, o sea, para hacer esta estimación, ¿verdad?, también tenemos que la pendiente la podemos expresar como del estimador beta 2, ¿no?, como la suma de la covarianza, de hecho, entre x y y dividido entre la suma de la varianza de x, ¿no? Entonces, estas fórmulas que tenemos acá, ¿verdad?, las podemos utilizar en muchos casos concretos. De hecho, todos los ejemplos que hemos realizado de regresión multivariada y bivariada hemos tenido que usar esta fórmula, ¿no? Es una fórmula que permite solucionar un problema de estimación, ¿no?, de medir, y ese tema de medir, ¿verdad?, solo se resuelve justamente desde el punto de vista probabilístico. Por eso la importancia de tener claro que todos los eventos que estamos estudiando en estas clases de econometría tienen que ver con justamente distribuciones de probabilidad, variables aleatorias, y que tras de eso hay una serie de modelos que dan fundamento a lo que vamos descubriendo con el análisis econométrico. Entonces tenemos que tenerlo muy 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 claro, ¿verdad?, a entender qué son estas fórmulas y para qué se usan, y ¿verdad?, una manera de ver en qué sentido es que estamos aportando esta idea, ¿no?, de que lo que nos genera tanto la función de momentos como la de máxima verosimilitud como mínimos cuadrados ordinarios son como fórmulas que permiten resolver problemas, ¿verdad?, mediante esas aplicaciones específicas. Y un ejemplo podría ser tomar la ecuación cuadrática o la fórmula general para la ecuación cuadrática del tipo ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿verdad? Como ustedes recordarán de la secundaria, y ¿verdad?, ya esto ojalá que se estudiara en primaria, para resolver estas ecuaciones nosotros y nosotras aprendimos a utilizar la fórmula general,
¿no? En la que de hecho lo que va dentro de el operador de raíz era el discriminante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o en qué consiste la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas? Esta fórmula que tenemos en rojo en la pantalla. Bueno, lo que nos va a devolver es un valor x que va a cumplir con esta condición de la ecuación cuadrática. En esta expresión los parámetros son b, a y c. Y esos parámetros son conocidos. O sea, nosotros y nosotras literalmente lo que hacíamos para resolver esto era introducir cuánto era b, si era 1, 2, 1 medio, 3, 4, 5, 25, no sé, ¿verdad? En cada uno de estos, porque ya b venía dado en la expresión, y eso automáticamente nos daba un x. Ese x lo metíamos en la ecuación cuadrática y nos daba 0, ¿verdad? Una maravilla completa. Entonces, esta expresión, ¿verdad?, lo que hacía era devolvernos un valor de x dados unos parámetros. Ahora, hay algunas diferencias en las que la semejanza con estas otras funciones que tenemos aquí, ¿verdad?, no aplican. Por ejemplo, aquí nosotros y nosotras en la ecuación cuadrática no estamos hablando de una variable aleatoria. Es decir, todas las propiedades que hemos hablado de la variable aleatoria no aplican para esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Lo único que queremos decir con este ejemplo de la ecuación cuadrática y de la fórmula general es que la fórmula de beta 1 o la fórmula de beta 2, ¿verdad?, los estimadores, o la fórmula de la varianza, o la fórmula, ¿verdad?, del sesgo, todas esas fórmulas que estamos viendo sirven en estadística como sirve la fórmula general en el análisis algebraico en niveles inferiores de matemática, en los primarios niveles de matemática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros y nosotras sabemos en una variable aleatoria, en un modelo que estamos viendo? La información inversa de la ecuación cuadrática. Más bien conocemos los valores x y los valores y, pero no conocemos los valores beta, que serían como este b, como este a, como este c, ¿no? Entonces, básicamente, en las fórmulas de los estimadores MO, los valores muestrales x, hasta xn, son conocidos, pero los parámetros de la regresión poblacional son desconocidos. Entonces utilizamos esos datos, los primeros, ¿verdad?, estos datos de los valores muestrales, para obtener los segundos, es decir, los estimadores, ¿verdad? Entonces, en los métodos como mínimos cuadrados ordinarios, o también, por ejemplo, si construimos a partir de datos con el método de verosimilitud, ¿verdad?, básicamente vamos a tomar los datos conocidos, ¿verdad?, que en este caso son los valores muestrales, para poder estimar los parámetros, ¿no? Y para poder hacer esa estimación de parámetros es que tenemos estas fórmulas, como beta, que beta i es igual a, ¿verdad?, esta multiplicación de la matriz inversa por x transpuesta por y. Entonces, ¿verdad?, con esto vamos a dar por concluido el repaso de algunos temas en estadística, ¿verdad? Algunas cosas las hemos ido viendo anteriormente, algunas otras profundizaremos en otras clases, pero por ahora podemos dejar por acá nuestra clase. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en otra clase asincrónica.